vamos a aprovechar que tuve que hacer un par de trayectos largos en esta ciudad para grabar el programa de hoy en el tráfico. Para todos aquellos que se preocupan siempre de estos videos, les platico que estoy con las dos manos libres. La cámara está puesta en el medallón frontal y entonces no me estoy distrayendo, estoy viendo de frente y no soy un peligro para nadie. Entonces agradezco mucho su preocupación siempre, pero todo está muy bien. Quiero platicar de un tema que me parece fundamental para revelar el truco del mago, para que no hagan pendejo a nadie, para que no engañen a nadie con esta política que parece que está en el manual del populista autoritario de cualquier tirano latinoamericano, que es encontrar al enemigo común y llamar a la unidad. Sí, está en el manual. Si hubiera un manual del populista autoritario sería el punto número 1. Encuentre usted a un chivo expiatorio al que le pueda pasar toda la culpa de todos los males, de todo lo que sucede. Y la señora Sheinbaum ya encontró a su chivo expiatorio, ya encontró a la persona a la que va a poder convertir en la causa de todos nuestros males, que es Donald Trump. Igualito que su antecesor, ¿no? Cuando dijo que el COVID le había caído como anillo al dedo, porque según él, gracias al COVID iba a poder dar todas las explicaciones de todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y a partir del COVID, todas las estupideces inhumanas que hizo en política de salud pública, pues fueron culpa del COVID. Todos los dramas que se vivieron en la educación pública fueron culpa del COVID. Toda la mediocridad económica y todas las carencias presupuestales fueron culpa del COVID. Todos los temas de ajustes a sus políticas de seguridad fueron culpa del COVID. Entonces, pues el COVID se convirtió en ese chivo expiatorio que lo libraba de responsabilidad. Bueno, la señora ya encontró el suyo y es Donald Trump. El lunes, el presidente norteamericano aventó vía sus redes sociales una bomba nuclear para México. El señor dijo claramente que estaba hasta la madre de que México no asumiera su responsabilidad en el tema del tráfico de drogas y en el tema de tráfico de personas y la migración descontrolada que llegaba a Estados Unidos, y que si México no hacía la chamba, si México no ponía de su parte, si México no controlaba el tráfico de drogas, y dijo en especial el de fentanilo, que se ha convertido en una gran epidemia que mata familias norteamericanas, si México no hace su chamba, le vamos a poner una tarifa de 25% a los productos mexicanos. De inmediato reaccionaron los mercados, el tipo de cambio, de inmediato las calificadoras redujeron su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana para el 2025. Y de inmediato también salieron estos sabios, ¿no? de analistas que ya saben qué va a pasar, ¿no? Por un lado estaban los que decían, es un hecho que va a aplicar esas tarifas y es un hecho que la economía mexicana se va a venir abajo. Y del otro lado estaban los otros sabios que dicen, no sean güeyes, es una amenaza, es una bravuconada, así funciona Trump. Trump es un bravucón que amenaza para luego poder sentarse a negociar, no se va a dar un tiro en el pie, bla, 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 ¿no? En medio de estos análisis de arranque de lunes en la noche, el flamante presidente del Senado de la República, ojo, según el artículo 76 de la Constitución, el Senado de la República es el órgano facultado del Estado mexicano para analizar la política internacional y para aprobar los tratados de libre comercio y las convenciones que México suscribe. Bueno, el presidente de ese changarro, de ese congal en el que se ha convertido el Senado, el señor Noroñas, salió a decir en un tuit, pues entonces, ¿qué aranceles le vamos a poner nosotros de regreso a los gringos que nos andan llenando de droga y de armas y de no sé qué? Imagínense. Así las reacciones del primer día en la noche. Al día siguiente, la señora Sheinbaum
publica una muy bonita carta llena de este discurso cursi, populista, de pseudoizquierda mexicana, acerca de la contribución y los valores de los mexicanos y de los trabajadores, como si Trump estuviera preocupado por los datos, por cuál es la contribución de los mexicanos en Estados Unidos, cuál es la contribución de las empresas mexicanas en Estados Unidos, la importancia de la economía, como si esta decisión tuviera que ver con economía. Es una decisión política y es una amenaza política. Si algo debimos haber entendido de los primeros 4 años de Trump, de 2016 al 2020, es que es un personaje, es un político que se sale de todos los parámetros, es un político completamente impredecible. Su política está dominada por la emoción del día, por cómo se siente el señor en el día, por cuál cree él que es el tema del día y cómo cree que debe dominar el discurso y la narrativa del día. Estos que quieren seguir haciendo proyecciones de cómo se va a comportar, qué va a decir, qué va a hacer, y que lo quieren convencer con datos y razones de las implicaciones que tendrían los aranceles, se están equivocando gravemente, ¿no? Después la señora Sheinbaum echó un rollo acerca, si de veras, búsquenlo en redes el video, acerca de nosotros podemos no tener el tamaño del Producto Interno Bruto de ellos, pero tenemos la cultura y el amor de las familias mexicanas y por eso no consumimos las drogas que consumen allá, y todo es culpa de los gringos porque nos envían sus armas y la demanda de drogas es lo que nos tiene como nos tiene. Que a ver, en parte es cierto, es decir, el mercado norteamericano es el mercado más grande de consumo de drogas del mundo y pues, son los productores más importantes de armas que se exportan al resto del mundo, con las que se matan las personas. Eso es cierto. Pero decir que ese es el problema y que nosotros no podemos, por lo tanto, hacer nada frente a ese drama es igual de chafa que el argumento de muchos republicanos, entre ellos Trump, que dicen algo así como: nosotros, las familias, los jóvenes norteamericanos consumen droga porque los narcos mexicanos las traen, ¿no? Es decir, la oferta de drogas es la que produce el consumo de las drogas en nuestro país. Es tan bobo un argumento como el otro, ¿no? Es decir, es tan bobo decir que en México hay narco y hay tráfico de estupefacientes y hay tráfico de personas y hay este poderío monumental del crimen organizado porque en Estados Unidos lo consumen. Es tan bobo decir eso como decir que en Estados Unidos hay consumo porque los malditos mexicanos nos traen la droga. Es una cosa mucho más compleja que involucra las dos cosas y muchos componentes más. Lo que es cierto, lo que es absolutamente innegable, es que en los últimos 6 años del obradorato, y ahora el obradorato 2.0 de Claudia, el crimen organizado ha operado libremente en México, libremente. Según una organización que estudia el crimen organizado, el 80% del territorio mexicano está ocupado por el crimen organizado. Varios estados son dominados por el crimen organizado, manda el crimen organizado. Son más de 175 organizaciones del crimen organizado que operan en México. 5 de ellas son las dominantes, 2 de ellas las superdominantes, que son Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estos dos emplean decenas de miles de personas que operan en diferentes países del mundo y que manejan miles de millones de pesos, de dólares al día para poder hacer lo que quieran y tienen capacidad letal como nunca había existido, gracias a la indolencia, a la impunidad que les permitió el último gobierno. Eso es real y eso le regala
a los republicanos el argumento de México no está haciendo nada, tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar de alguna manera. Vino después el lloriqueo ayer y hoy en la mañana, ¿no? La señora presidenta y el secretario de Economía y el de Relaciones Exteriores convocaron ahí a unos empresarios a convocar a la unidad por México y a convencer a Estados Unidos de la importancia de México y a hablar de cómo los aranceles propuestos violan el Tratado de Libre Comercio, que es cierto, pero es de locos el que las personas que estaban hoy ahí, los analistas políticos y económicos que han hablado del tema, olviden que los primeros en poner en peligro al Tratado de Libre Comercio y regalarle, por lo tanto, no solo a Estados Unidos, sino a Canadá, el argumento de saquemos a México del tratado o de plano rompamos el tratado, fue Morena. Morena es el encargado de poner en peligro en primera instancia el Tratado de Libre Comercio por su obsesión por destruir al Estado de Derecho, por destruir a la democracia, la destrucción del Poder Judicial, la devastación del Poder Judicial en esa absurda reforma que está generando el proceso electoral más inoperable de la historia en este país, es el primer gran madrazo a la confianza de nuestros socios comerciales y directamente al Tratado de Libre Comercio, que exige la existencia de reglas claras, de autoridades capaces de aplicar esas reglas, de autoridades autónomas que puedan definir los parámetros legales y aplicar la ley y hacer efectivos los contratos. Es absurdo creer que esa reforma, esa aberración de reforma, no vulnera directamente el Tratado de Libre Comercio. Pero luego viene la destrucción de los órganos autónomos, que también rompe con varios parámetros del Tratado de Libre Comercio, porque se rompen, se eliminan, se asesinan a órganos autónomos de sectores fundamentales como el de telecomunicaciones, el de energía y el que se encarga de imponer las reglas de competencia y de comercio. Pero también se elimina el órgano de transparencia, que es el que le permite a los socios comerciales conocer cómo en realidad funciona el aparato mexicano. Entonces, los primeros en destruir la confianza de los socios comerciales fue Morena. Pero eso no les importa. Lo que les importa es que ya tienen a ese enemigo deseado que necesitaban para poder escapar de la responsabilidad de todas sus pendejadas. Hoy en la mañana, de pronto en Twitter vi a este periódico, plataforma, revista, ya no sé qué es, que antes tenía ganas de ser una plataforma seria y hoy ya es una broma, que se llama Índigo, y cuando vi su portada me di cuenta de hacia dónde íbamos. La portada de Índigo de hoy es la presidenta así como en un dibujo, con el país detrás, y dice: ante las amenazas de Trump, unidad. Y dije, ya valió madres, por ahí va a ir el discurso. O sea, el tema va a ser: no se puede criticar al gobierno mexicano, no se puede atacar al gobierno mexicano, porque si atacas al gobierno mexicano eres un antipatriota, porque te estás entregando a Trump, porque le estás dando la razón, porque lo estás ayudando. Por ahí va a ir la cosa, de manual del pinche populista autoritario que quiere encontrar un elemento que unifique a los mexicanos en torno al jefe del Estado. Es burdo, es chafa, es absolutamente deshonesto, pero lo vamos a estar sufriendo permanentemente todos aquellos que nos dedicamos al análisis de la política, a la crítica del gobierno, a la denuncia del abuso y de la corrupción. Lo vamos a estar enfrentando. Ahora vamos a ser los antipatriotas que le ayudamos a Trump en la utilización de México como piñata. También me preocupó ver en redes sociales y escuchar en medios a estas personas que sueñan con que Trump sea la solución a todos nuestros males. Es decir, estas personas que celebraron el triunfo de Trump porque
soñaban, fantaseaban con esta idea de que Trump va a poner en orden a México, que Trump va a poner en orden a Morena, ¿no? Fantasean con esta idea de que finalmente van a salir todos esos expedientes que sí existen, que involucran a muchos miembros del gobierno actual de México en temas gravísimos de corrupción y de crimen organizado y de tráfico de dinero y de lavado de dinero, etcétera. Sí existen y sueñan en que finalmente todos se van a activar. Sueñan con que el gobierno norteamericano mañana le quite las visas a todos esos personajes que son de izquierda en México, pero que tienen casas e inversiones en Estados Unidos y les encanta viajar para allá. Sueñan con que finalmente el gobierno de Trump le exija a México restablecer al Poder Judicial y a los órganos autónomos, que el gobierno de Trump le exija a México restablecer la democracia, obligue a México a hacer algo contra el crimen organizado. Y estas, les digo, fantasías porque, insisto, lo que ya tendríamos que haber aprendido del gobierno de Trump con los primeros 4 años que lo ejerció, es que este señor no tiene otro interés que el propio, que el personal. Lo que haga o deje de hacer Trump solo tiene una explicación, que es lo que a él le conviene, lo que a él y a su movimiento y a su partido le conviene. Se equivocan siempre aquellas personas que quieren hacer un análisis de sus decisiones con base en la tradición del Partido Republicano o la tradición demócrata de Estados Unidos o las instituciones norteamericanas. Una y otra vez ha dicho el señor que él se rige por sus propias ideas y por sus propios intereses. Lo ha demostrado de todas las maneras que ha podido. Entonces, pues es una fantasía pensar que el gobierno de Trump pretende democratizar a México o regresarlo al camino del Estado de Derecho o regresarlo al camino de la República por un interés mayor. Si esas cosas pasan, es solo porque le conviene. Un ex embajador mexicano en Estados Unidos un día me lo explicó tal cual. Me dice, los norteamericanos, la política exterior norteamericana está regida, está basada en las necesidades de política interior. Es decir, solo actúan en el mundo cuando les conviene en lo interno. Es así de fácil, es así de claro, ¿no? Más aún en el caso de Trump. Así es muy importante que hoy los mexicanos tengamos perfectamente claro que lo que se viene en 2025 y adelante, a partir del 20 de enero que Trump tome posesión en la Casa Blanca, es caos, es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a levantar ese día. Y eso es lo que él genera como estrategia de negociación. Lo ha dicho de todas las maneras que ha podido siempre. Yo genero caos, yo genero incertidumbre, genero sorpresa, agito a la persona de enfrente para que luego se tengan que sentar a negociar conmigo. Y entonces, pues ni cartitas, ni buenos deseos, ni marcos tradicionales de análisis van a resolver este tema, ¿no? Lo quería platicar contigo porque creo que es muy importante que a partir de hoy tengamos muy claro qué es ser un patriota mexicano. Y ser un patriota mexicano no es la unidad en torno a la presidencia. A la chingada, no, ni madres. No, yo no regalo cheques en blanco, ni me sumo a llamados patrioteros para tratar de esconder los problemas reales, ¿no? Ni madre. A partir de hoy, los mexicanos tenemos la obligación y la responsabilidad de ser más exigentes que nunca sobre el Estado de Derecho, la transparencia. Es decir, lo que tenemos que exigirle al gobierno es no dar motivos, es no darle razones concretas al gobierno norteamericano para poner a México de piñata. Es decir, la debilidad de Claudia Sheinbaum
Nada tiene que ver con que si es mujer y con que su origen, que no los engañen con esas cosas. No es por ser mexicano, no va a ser por un tema de racismo. El factor que hace débil a México es la debilidad institucional. Es que cuando los gringos dicen el crimen organizado en México opera libremente, es que es cierto. Cuando los gringos dicen en México no se respetan las leyes, es que es cierto. Cuando los republicanos dicen que en México se ha permitido el tráfico de personas de manera libre, es que es cierto. Y entonces la debilidad de México nada va a tener que ver con estos argumentos populacheros, patrioteros, cursis. Tiene que ver con el trabajo que no se ha hecho. Tiene que ver con permitirle a los grandes intereses del crimen organizado operar libremente en el país. Es por ahí. No se engañen y no se dejen engañar. A partir de hoy tenemos que ser súper disciplinados en la información que consumimos, en las opiniones que consumimos, y tenemos que ser más estrictos que nunca, más exigentes que nunca en el tipo de demandas que le hacemos al gobierno. Tenemos que exigir como nunca transparencia, la restitución del Estado de Derecho a través del respeto al Poder Judicial. Todo eso para volver al camino de la República que nos permita, como mexicanos, sentarnos en las mesas de negociación en igualdad de condiciones. Es por ahí. Queremos sentarnos en igualdad de condiciones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que va a empezar en 25 para activarse en 26. Lo que tenemos que hacer es la chamba para poder sentarnos como iguales, como un país que sea una república de leyes, de órganos autónomos, de poder judicial autónomos, de derechos que se respetan, para poder exigirle a los otros países que respeten nuestros derechos. De lo contrario, si todo lo queremos resolver con argumentos y discursitos cursis y patrioteros, nos vamos a equivocar. En la resistencia creemos en las leyes, creemos en el Estado de Derecho. En la resistencia creemos en la información. En la resistencia creemos en los ciudadanos que no se suman a cualquier discurso cursi, sino que son valientes para demandar de su gobierno lo que merecemos. ¡Viva la resistencia!